Buenas tardes con todos, bienvenidos una vez más a esta sesión que nos reúne, nos hermana nuevamente entre países, ¿verdad? Veo varias personas de diferentes países que nos alegra tanto leer en el chat y también verles la cara. Ahora, Marlon, ¿cómo estás? Hasta El Salvador. Venezuela, bienvenido también Colombia, Honduras, vemos gente de Ecuador, también de Panamá, así que si me estoy olvidando de sus país, por favor, también háganmelo saber en el chat. Desde Guatemala, Nancy, bienvenido. Guatemala, Perú, Ecuador, República Dominicana, ¿cómo está Jamie? México. Estamos todos juntos, una vez más, listos para poder eh, aprender un poco más, ¿verdad? Y este tema tan interesante y tan pertinente en la actualidad, ¿verdad? Tan real en nuestros día a día como educadores. Lo vemos a cada momento, el tema del bullying y cómo también el intento de suicidio de los alumnos comienza a ser una realidad también a partir del bullying, ¿no? Así que saludos hasta Guatemala, Eunice, Dora, este, Jaime, saludos a Ecuador. Y bueno, y seguimos. Entonces, realmente estamos muy agradecidos el día de hoy con nuestra ponente, a quien en unos segundos ya voy a presentar, pero antes, como siempre, me gustaría eh, pedirle su participación, que me acompañen en esta parte que también es muy importante, que siempre como institución cristocéntrica buscamos reconocer a Dios en el inicio de todas nuestras actividades. Así que voy a iniciar orando para que el Señor también nos sea quien guíe esta reunión, ¿sí? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este nuevo día que tú nos has dado, Señor, y por el privilegio, Señor, de poder servir a través de la educación, Señor, y a través con la niñez. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos ayudes a conocer algo más, a aprender algo más, que sea realmente de gran ayuda para nuestra labor educativa y usa a la ponente el día de hoy para que todo lo que se escuche y se diga el día de hoy eh, apunte a tu verdad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos. Hemos seguido recibiendo saludos desde El Salvador, principalmente, Guatemala. Bienvenidos a todos nuevamente. Eh, y bueno, el día de hoy estamos con la psicóloga Edith Moncaliano. Ella ya nos ha acompañado en sesiones anteriores. Estamos muy agradecidos porque realmente ha sido de gran bendición, de gran ayuda en muchos de los temas socioemocionales que hemos venido tocando, ¿verdad? Y bueno, para los que de repente entran por primera o segunda vez entre nuestras capacitaciones, permítanme también eh, presentarla, ¿sí? Edith Moncaliano Moore, ella es psicóloga clínica, tiene especialización en adicciones, es experta en intervención de violencia infantil y violencia intrafamiliar, ¿no? Ha escrito el libro Lo debes saber y es fundadora de la organización Mujeres al Original, eh, con la creación de una línea de intervención terapéutica. Es conferencista nacional e internacional, así que estamos muy agradecidos una vez más, estimada Edith, por tu participación y muchas gracias. Estamos muy atentos a lo que hayas preparado para nosotros el día de hoy. Bueno, a ti, Alan, muchas gracias. Ahí, ¿me escuchas bien? Ahí se escucha bien. Muy bien, sí, muy bien. No, feliz de tener este espacio, muy contenta de poder compartir eh, este tiempo juntos, compartir acerca de pues la experiencia que he tenido en mi trabajo clínico.
Como tú decías, pues soy psicóloga y he venido trabajando en clínica ya desde hace varios años. Aún trabajo en clínica y el bullying ha sido un tema que ha permanecido en, en las historias de los pacientes, ¿no? El bullying ha sido un tema que ha estado ahí sin resolver en la vida de ellos y por eso pienso que es tan importante este tiempo que vamos a tener juntos. Y yo le decía a Dios en oración, le decía, Señor, si solo un niño he rescatado del bullying a través de estas conferencias que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer la primera y vamos a hacer una segunda parte con la ayuda de Dios el otro viernes, ¿no? Hoy vamos a trabajar toda la conexión del bullying con el suicidio y vamos a trabajar en 8 días la conexión del bullying con la afectación en la identidad, ¿no? Vamos a trabajar diferentes áreas de la identidad de las personas que son vulneradas por los espacios de bullying. Entonces, bueno, si Dios nos permite que solo uno, pero si más de uno, seríamos muy felices. Realmente que sea más allá de tener un conocimiento, que sea más allá de ampliar, ¿cierto?, nuestra capacidad, el que Dios pueda tocar nuestro corazón, su Espíritu Santo y guiarnos a rescatar, salvar, acompañar, ayudar de pronto uno, dos, tres niños que ustedes tienen ahí en su espacio, en su aula, en su trabajo, ¿no? O de pronto es tu hijo, o de pronto es tu primo, tu sobrino, tu vecino, de pronto es un niño de escuela dominical que no has podido identificar qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces a todos bienvenidos, me alegra mucho por este tiempo. Vamos a compartir entonces de un bloque, ¿cierto? Y vamos a tratar de dejar un espacio al final para poder socializar, para poder tener preguntas y de alguna manera eh, resolverlas, ¿verdad? Y ampliar también todo este marco que vamos a compartir. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de bullying, depresión y suicidio, como les decía al comienzo, y vamos a identificar causa-efecto, de qué manera el bullying es causa de vamos a conectar los perfiles que tienen que ver con bullying. Entonces vamos a trabajar el perfil familiar, los rasgos de personalidad de las personas, de los chicos que participan en bullying y las vulneraciones a diferente nivel que el bullying tiene. Entonces, quiero introducir diciendo que haber sido víctima de bullying en las últimas investigaciones que se hicieron acerca, en Latinoamérica acerca de esta problemática, haber sido víctima de bullying por los compañeros a la edad de 13 años, a la edad de 13, ¿no? Entonces, estamos hablando de básica media, ¿verdad? De estar como en la mitad del bachillerato aquí en Colombia. Entonces, un niño que vivió bullying a los 13 años, ¿no? Haber sido víctima de bullying a los 13 años incrementa 2 veces el riesgo de presentar ideación suicida a los 15 años, ¿no? Entonces, la persona vive el bullying a los 13 y durante todo ese proceso, a los 15 años, tiene una doble probabilidad de tener ideación suicida, ¿no? Y 3 veces el riesgo de presentar intento de suicidio a la edad de 15 años. Entonces, si a los 13 el chico vive bullying, a los 15 puede tener ideación suicida, pero hay una mayor proyección, probabilidad de que la persona a los 15 años tenga ya un intento de suicidio, ¿no? Y eso nos dice varias cosas a todos. Entonces, aquí estamos compartiendo, quiero compartir el caso de un estudiante surcoreano que fue víctima de bullying, ¿no? En Estados Unidos. Él planificó el ataque en la Universidad de Virginia durante 2 semanas. Este chico compró en ese lapso de tiempo 2 pistolas semiautomáticas. Él había sido, ¿no? Porque todo esto en la vida de este chico. Este chico había sido acosado, ¿no? Por sus compañeros
eh, le habían escupido en la cara, había sido burlado por sus compañeros, denigrado, ¿no? Y en el análisis del caso cuentan que le habían obligado a comer basura, ¿no? Le habían hecho muchas maldades sus compañeros y todo eso generó, ¿cierto? Un odio, un resentimiento, pero este chico mantenía pues su silencio, ¿no? O sea, él se sometía a todo este tipo de cosas, pero él mantenía su silencio, ¿no? Entonces, en el 2007 tomó unas cadenas y empezó a matar indiscriminadamente a todos sus compañeros, ¿no? Entonces, los procesos de bullying, ¿no? Son procesos que tienen un impacto dentro de la comunidad educativa y que tienen un impacto al interior de la vida de cada persona que sufre el bullying o que vive o que profiere el bullying, ¿no? Uno de los grandes investigadores de bullying fue el sueco Dan Always, que les sugiero poder, ¿no? Profundizar también sobre todo el análisis que él hace. Él hace una investigación profunda de esa situación de acoso escolar y hace un estudio con 200 personas, ¿no? En Europa, 200 chicos que se habían suicidado y empezó a encontrar que todos esos chicos jóvenes que se habían suicidado habían vivido acoso escolar. Y eso nos dice bastante, ¿no? Y por eso es esta presentación. Él encontró que el bullying tiene tres elementos básicos. Uno es que se genera de manera intencional. Hay una intencionalidad en hacerle daño, en acosar a la otra persona. Esa intencionalidad persiste en el tiempo, ¿no? Es algo que permanece, que es un día, 2 días, 3 días, 4, 5 días a la semana, ¿no? Entonces es intencional, es repetitivo en el tiempo, ¿verdad? Y genera y se da a partir de un abuso de poder, ¿no? A partir de un abuso de poder puede ser psicológico, puede ser físico, porque quien profiere el bullying de pronto es más grande, es mayor, es más alto, de pronto quien profiere el bullying, entre comillas, es más aceptado, ¿no? Digamos. Entonces, esos tres elementos, ¿no? Yo pienso que son centrales cuando tú vas a revisar una situación conflictiva en una relación, ¿no? Dentro de para evaluar a los estudiantes, ¿verdad? Que el bullying es intencional, que persiste en el tiempo y que realmente genera un abuso de poder, ¿no? Este concepto de bullying proviene de Dan Owens, ¿no? Él habla del bull, que es como el toro, ¿cierto? Bull, la traducción al español es toro, y bully, que es intimar, ¿no? Entonces, el bullying, digamos que la traducción es intimidando, ¿no? El bullying tiene el propósito de intimidar, de penetrar en el contexto de la otra persona, ¿no? Y de vulnerar, ¿no? Ese contexto, digamos, psicológico, ese marco emocional en el que nos manejamos, en el que nos desenvolvemos todos. Pero yo quiero compartir aquí algo importante y es que definitivamente el bullying pues no lo viven todas las personas, ¿no? Entonces por eso quiero que hoy podamos compartir acerca de los perfiles. Y un primer escenario donde se vive el abuso, ¿no? Porque el bullying viene de un contexto de abuso, es la familia, ¿correcto? Entonces, cuando una familia genera procesos de violencia, procesos de abuso, comienza un camino en la vida de quienes forman parte de esa familia. Por eso el tema de la violencia intrafamiliar no es un tema de hagamos un taller o no, solamente perdonemos, sigamos adelante, sino que realmente la violencia intrafamiliar se debe resolver. Porque en el contexto de familia es donde yo aprendo a relacionarme y donde yo genero una plataforma de identidad y donde genero una plataforma en la relación. Entonces vamos a mirar que
En primera instancia, las familias abusivas, este concepto de abuso se da porque estas familias utilizan la fuerza para el proceso de aprendizaje, para el proceso de crianza, ¿sí? Es una fuerza que puede ser, como hemos conocido acerca de violencia, una fuerza que puede ser física, ¿verdad? Entonces no salió algo bien, entonces yo te agredo físicamente porque tú no respondiste como yo esperaba o porque tú hiciste algo que yo no quería que hicieras, etcétera, ¿no? Hay 10.000 excusas al interior de estas familias que abusan para poder maltratar a sus hijos. Entonces utilizan la fuerza física, utilizan la fuerza psicológica porque el primer momento en el que se vulnera la autoestima es en el sistema familiar, ¿no? Ya algún día hablaremos de pautas de crianza, pero estas familias utilizan la fuerza también emocional para poder controlar y enseñar, ¿no? Al sistema familiar. Y eso se da en pareja, ¿no? Y en pareja genera una proyección sobre los hijos y se da de los padres hacia los hijos. Entonces, ahí viene un primer elemento y es que ese sistema familiar enseña a que la fuerza es un proceso que se utiliza dentro de las relaciones. ¿Ok? Ese es un primer elemento. Y entonces el impacto que este aprendizaje y esta forma de crianza tiene sobre los niños empieza a determinar un perfil en ese niño, en esa niña, empieza a determinar unos rasgos, ¿no? Que marcadamente van desarrollando la forma en que lee la realidad y la forma en que se adapta a la realidad, ¿no? Y aquí entonces empezamos a ver que la víctima dentro del sistema familiar normalmente recibe vergüenza, ¿no? Mire cómo se portó su hermano de terrible, mire lo que hizo, ¿no? Entonces genera vergüenza, pero también genera culpa. Entonces, claro, me tocó pegarle o me tocó hacer esto o, ¿verdad? O yo hice tal cosa porque es que usted, si usted no lo hiciera, entonces, ¿no? Y desde ahí viene toda la caracterización de la culpa, ¿no? Que hoy vamos a hablar hasta el suicidio, pero realmente viene la caracterización en las personas, ¿no? Cuando crecen también estas personas que crecen nadando en culpa por todo, porque sí, porque no lo hice, porque de pronto, ¿no? Pero al final se lleva a denigrar a la persona, ¿no? A someterla a unos procesos, ¿no? Que afectan todo el autoesquema, ¿no? La vida de la persona. Y algo que es muy interesante, ¿no? Aquí en Colombia nosotros decimos, no, la ropa sucia se lava en casa, ¿cierto? Entonces, si tenemos problemas, los resolvemos aquí los cuatro, los cinco, los seis, los de la familia, y nadie más tiene por qué enterarse de eso. Entonces, desde ahí, desde ese contexto familiar, viene un estricto código de silencio. Por eso, cuando tú vas a evaluar el bullying, ¿verdad? Tú tienes que en primera instancia romper el silencio, porque quienes viven en bullying vienen de ese código estricto. Tú no le puedes contar a nadie, ¿no? Y muchas veces los chicos le dicen a la mamá, no, me pasó esto en el colegio, ¿no? Y hay familias dentro de este sistema que estamos hablando que le dicen, no, pues si usted vuelve a contar que a usted le pegaron o le quitaron la lonchera, además de eso, le doy bien duro para que aprenda a defenderse. Entonces, si el chico sigue en un proceso de bullying, en un proceso de intimidación allá en su estructura educativa, en su comunidad educativa, pues no le va a contar nada, ¿no? Y no le va a contar nada porque imagínense ya con eso de que le vuelve a pegar, pues entonces él no le va a decir, ¿cierto? Pero realmente lo que yo he encontrado en la clínica es que cuando el chico comenta que pasa, eso sigue pasando, ¿no? Porque es repetitivo, cotidiano, todos los días. Entonces, fíjense que la estructuración de la familia es muy importante, porque de ahí, de esa estructura, entonces empiezan a establecerse en la vida de las personas, ¿verdad? Unos perfiles, ¿no?
Entonces, quien es víctima de abuso, tanto quien es víctima de abuso como quien profiere el abuso, vienen de un sistema familiar abusivo, o sea, vienen de un sistema familiar donde ha habido situación de fuerza, ¿no? Y como hablábamos, fuerza psicológica, fuerza verbal, fuerza física, ¿no? No, yo nunca le pego, pero usted lo intimida o usted le deja de hablar a su hijo, ¿verdad? Porque, no sé, sacó 3 en un examen de matemáticas, lo que sea. Entonces, los dos, tanto víctima como victimario, vienen de un sistema familiar. La víctima en ese proceso del sistema familiar genera una relación difícil con él mismo, ¿verdad? Y viene en un contexto de baja autoestima. Pero fíjense que el victimario también tiene baja autoestima. O sea, del sistema familiar se desprenden personas, ¿verdad? Que tienen afectada su autoestima. Entonces, ¿qué pasa con la víctima? Ella se intimida, ¿verdad? Ella se convence a sí misma de que todo está bien y de que, bueno, sí, ayer me quitaron los cuadernos, pero bueno, no, no fue tan malo. Y él aprende como a adaptarse al proceso del bullying, a adaptarse al abuso, ¿no? Entonces todos sus autoesquemas son vulnerados, empieza a vulnerarse su autoimagen, ¿no? El gordo, ¿no? Yo soy el gordo del grupo y todo el mundo, jajaja, el gordo, ¿cierto? También se vulnera porque le quitan las cosas, porque le pegan, porque lo empujan, porque le dan puños, ¿verdad? Entonces, todo eso empieza a generar distorsiones en la mente de la persona que en el contexto psicológico se llaman como distorsiones cognitivas, ¿no? Entonces, yo merezco que me peguen, yo merezco que me traten mal, esto me pasó porque, ¿cierto? Todos se burlan de mí porque yo soy la fea del curso, todas me señalan porque pues claro, yo con esta cara que no tan fea, ¿no? Con esta cara gorda o con este cuerpo, ¿verdad? Entonces, la víctima empieza a generar unos procesos que ya vamos a mirar cómo se conectan con el proceso depresivo, ¿no? Y ahí empieza a tejerse un hilo, ¿no? De depresión, ¿verdad? Que trae una base, como hablábamos, familiar. Entonces, a la víctima le cuesta poner límites, ¿verdad? Se bloquea, o sea, cuando ellos están ahí y se ríen de ella o la empujan o le dicen lo que sea para dañarla, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden poner límites porque vienen de un contexto donde han sido intimidados, un sistema familiar que tampoco les permitió poner límites, porque los límites, entre otras cosas, se aprenden es dentro de la familia, ¿no? Aquí hacemos unos talleres de límites, pero realmente todos aprendemos a poner límites es en el contexto familiar. Entonces, si yo vengo de un contexto familiar donde no pude poner límites, pues la víctima no puede hacerlo en el colegio. Entonces, se adapta al abuso, ¿no? Y como veíamos en el caso de este chico que nos cuenta, ustedes saben que en Estados Unidos muchas veces existen este tipo de cosas, ¿no? Que un alumno aparece allá con un arma y mata a todo el mundo, eso también ha pasado en Europa, ¿no? Pasó hace poco en Sudamérica. Todo eso pasa, ¿por qué? Porque la víctima aprende a guardarse todo, pero hay unos puntos, ¿verdad? Hay unos puntos donde esa permisividad con el abuso, pues lo puede llevar a ese tipo de situaciones, ¿no? Y en este ejemplo que vimos, pues el chico terminó, mató y se suicidó después, ¿no? Hay una alteración en los roles, entonces las niñas terminan siendo no las amigas, sino las que le hacen las tareas a las otras para que las acepten, ¿no? Las niñas terminan siendo las que pagan todo para que las dejen ir al grupo social, entonces ellos pasan de ser amigos a ser los que les resuelven los problemas a todo el mundo, ¿no? Y eso también es bullying, ¿no? Entonces fíjense que la víctima se culpa por todo y trata de arreglar las cosas, pero cada vez se sumerge más en ese proceso de culpa, ¿no? Los victimarios viven lo mismo, ¿no? Yo voy a hablar rápidamente de los victimarios porque definitivamente el chico que o la niña que genera procesos de bullying son niños que necesitan ser tratados y son niños que realmente tienen complicaciones y que necesitan trabajar en ellas, ¿no? Esos son los chicos que cuando son adultos crecen y tienen familias donde
donde generan también afectaciones a sus esposas o a sus esposos o a sus hijos, ¿no? Entonces el victimario, ¿qué hace? Él siempre tiene la necesidad de ser reconocido, ¿no? Yo hablaba con un chico y me decía, no, es que yo soy responsable de que todos se rían. ¿Tú por qué te burlas de este niño? Porque es bajito, ¿no? ¿Por qué te burlas de este niño? No, porque es que yo quiero que todo el curso se ría, ¿sí? Y entonces el victimario empieza a generar ese tipo de respuestas porque él necesita atención, él necesita siempre que, ¿cierto? Que todos estén pendientes de él, pero finalmente es un chico que tiene relaciones conflictivas, que tiene carencia de empatía, ¿no? Y son personas que tienen bajo control de impulsos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que de ese sistema familiar se desprenden unos perfiles que nosotros podemos encontrar en una dinámica de abuso, ¿no? Dentro de la comunidad educativa. Pero entonces, ¿qué sucede con este sistema abusivo? Resulta que todos, ¿verdad? Todos tenemos una conformación, ¿verdad? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo lo que sucede en nuestras relaciones, por eso es tan importante que tengamos relaciones saludables, ¿no? Y efectivamente el bullying es una relación tóxica, es una relación que destruye. Eh, Todos estos contextos, ¿no? De relaciones tienen un impacto en nuestra parte fisiológica, ¿correcto? Entonces, cada vez que el chico está en bullying, hay un impacto en su cuerpo, ¿no? Eh, el sistema nervioso central normalmente, ¿no? Es el que nos permite esa respuesta desde el cuerpo hacia todo lo que sucede en nuestro ambiente. Entonces, el sistema nervioso central está formado por el sistema simpático y por el parasimpático, ¿verdad? Entonces, el sistema simpático es el que controla todas esas respuestas que nosotros no podemos manejar, ¿cierto? Los latidos del corazón, los jugos gástricos, bueno, toda esa parte, ¿no? Y que hace que haya un funcionamiento. Y el sistema simpático, cuando yo estoy en situación de estrés, cuando estoy en una situación de vulneración, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, hay un incendio, entonces salgan todos a correr, no sé qué, o el temblor, ¿no? Hace poquito tembló acá en Bogotá, entonces el temblor. Entonces, el cerebro envía un mensaje a la glándula suprarrenal y esta genera una producción de una hormona que se llama el cortisol. Entonces el cortisol hace que yo pueda estar en alerta para poder resolver una situación del ambiente, ¿no? Entonces, claro, cuando es el temblor, el cortisol, ¿no? El cerebro envía el mensaje a la glándula suprarrenal, el cortisol se segrega por todo mi cuerpo y yo puedo arrancar a correr o pensar si bajo las llaves o me pongo un par de tenis o qué voy a hacer, ¿verdad? Entonces, él me pone a mí en una respuesta frente a ese estado de alerta y de alguna manera él sale, ¿no? O ya se decanta la función del cortisol cuando yo resuelvo la situación. Pero fíjense que cuando la persona está en bullying, cuando está en un proceso de abuso, ese estado de alerta es constante, ¿no? Entonces este niño que es la víctima de abuso tiene un estado de alerta permanente y el cortisol, como el cerebro no sabe que es cierto que no, entonces el cortisol empieza a segregarse, estás en estrés, estás en vulneración, ¿no? Porque estar uno sentado en un sitio, imagínese uno todos los días siendo un sitio donde le toca ir, ¿no? Porque usted coja la ruta a ver 5 de la mañana, hágale para el colegio, y le toca llegar a un sitio donde le dicen cosas, donde se burlan de usted y usted no puede hacer nada con eso. Entonces, estos niños que son víctimas tienen una segregación constante de cortisol, ¿no? Y lo que la ciencia ha encontrado es que ese cortisol, si no tiene una salida, el cortisol se vuelve tóxico dentro del organismo, ¿no? Entre otras cosas, si nosotros no manejamos esos ambientes y nosotros también estamos en ambientes abusivos, en relaciones tóxicas, entonces, ¿qué pasa?
que esa toxicidad del cortisol empieza a atacar, ¿cierto?, al cuerpo, porque como no puede salir, y eso se resuelve a través de enfermedades, de situaciones de diabetes, de osteoporosis, afecta el sistema inmunológico, ¿verdad? Y entonces durante el abuso, el estado del cortisol aumenta sin tener resolución y también puede alcanzar esta parte fisiológica, pero también puede generar, ¿cierto?, ese alcance sobre el cerebro y por eso al alcanzar el cortisol al cerebro se empiezan a generar procesos de ansiedad, depresión en la vida de la persona. Entonces, fíjese que esta víctima en su respuesta fisiológica está en un estrés permanente y su cuerpo está generando esta hormona que al final se convierte en algo tóxico, ¿no? Dentro del organismo, alcanzando todo el sistema. Por eso muchos de estos niños que son víctimas de abuso permanecen enfermos, tienen, ya vamos a mirar, muchos problemas en su proceso fisiológico, ¿verdad? A veces tienen problemas de control de esfínteres, muchas cosas hay fisiológicamente alrededor de estos niños porque el cortisol se vuelve ¿cierto? Un tóxico dentro del organismo. También hay una respuesta psicológica. Entonces, fíjense que hay algo muy interesante en nuestra parte mental y es que nosotros con los pensamientos recurrentes, ¿no? Porque el abuso se vuelve un pensamiento recurrente. Yo soy malo, yo no sirvo, yo soy fea, yo soy gorda, eh, yo no puedo, a mí nadie me quiere, ninguna quiere ser mi amiga, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos recurrentes generan un efecto en el cerebro también y ese efecto genera un proceso adictivo. Entonces, la persona empieza a convertirse en dentro de ella empieza a generar un proceso adictivo. Entonces yo todo el tiempo quiero pensar en eso. Todo el tiempo quiero estar pensando en que a mí me va mal, todo el tiempo quiero estar pensando en que nadie me quiere, todo el tiempo quiero estar pensando en que todos me rechazan, ¿no? Fíjense que en la época del colegio, pues digamos que en todos los momentos la socialización es importante en nuestras vidas, ¿no? Sí está demostrado que parte de la salud es tener una buena vida social. Entonces, imagínese si yo estoy en un bloque de mi vida donde estoy haciendo cambios hormonales, bueno, todo el proceso con mi familia, muchas cosas, pero además de eso, ¿verdad? Estoy siendo rechazada, ¿no? Porque la víctima es rechazada, ¿no? Dentro de todo su contexto. Entonces, ese rechazo genera un estilo de pensamiento, ¿no? Que es un pensamiento negativo, ¿no? Son los negaolis, que son los que tienen adicción al pensamiento negativo. Yo no sirvo y ahí comenzamos. Yo no merezco vivir, yo no merezco estar aquí, yo soy torpe, todo lo que yo hago lo hago mal, ¿verdad? Porque la gente que está alrededor, los que generan el bullying, ¿no? Empiezan a decir muchas cosas alrededor de eso, ¿no? Eh, yo he tenido pacientes con bullying en la parte sexual, ¿no? Entonces los encierran en los baños y los tocan y le dice, bueno, su cuerpo no sirve para nada y bueno, muchas cosas hay alrededor. O a usted le gusta esto, ¿no? Y desde ahí se empieza a generar una alteración. Defiéndase, usted parece una niña, ¿no? Entonces, este pensamiento, la adicción al pensamiento negativo vuelve a generar otro impacto, ¿no? Y aumenta el proceso de la depresión. Digamos que la depresión ya viene de la familia, aumenta con el cortisol, pero ahora le sumamos el otro ingrediente y es el pensamiento negativo, ¿no? El pensamiento hacia esa parte depresiva donde le empieza yo ya no puedo vivir, ¿no? Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de que esa adicción al pensamiento genera un impacto en la vida de la persona, ¿no? Entre otras cosas, en el victimario, por ejemplo, el victimario tiene miedo a perder el control y el victimario sigue generando su conducta porque, pues, digamos que ese reconocimiento hace que él se sienta bien. Entonces, en cada momento en que él
recibe, ay, bien, sí, chévere, todos se ríen, no sé qué, y usted es el, ¿cierto? El te vas acá, el que se las sabe todas y tan chistoso y jajaja. Entonces, ese victimario también genera una adicción con eso. Entonces, cada vez que le dicen, sí, usted lo puede hacer bien, chévere, no sé qué, pues él cada vez, ¿no? Necesita más de eso por esa adicción que se genera y entonces él sigue profiriendo el bullying, ¿no? Todo esto todo esto que está pasando, ¿no? Pasa en la vida de la comunidad educativa, ¿no? Y un rector me decía, pero ¿cómo así? Si yo desde aquí de la ventana los veo a todos. No los vemos a todos realmente y no estamos viendo muchas cosas que pasan. Entonces, hay una afectación fisiológica con el cortisol que lleva a enfermedades, que genera el primer momento, ¿no? Casi que un segundo momento de la depresión. Hay una adicción al pensamiento negativo, ¿no? Entonces eso nos va diciendo cosas, ¿no? Esos niños que todo el tiempo están mal, ven que todo les salió mal, que esto no está bien, que lo hizo, que lo hubiera podido hacer mejor, todo esos pensamientos también nos deben decir algo de esa persona. Estoy hablando del perfil porque es que a veces romper ese esquema del silencio es difícil, pero tú sí puedes leer los perfiles dentro de tu aula de clase, tú sí puedes leer los perfiles con tu grupo de escuela dominical, con tus hijos, con tus sobrinos, con cierto, con los niños que hay alrededor de ti. También hay un impacto emocional. ¿No? Y hay algo bien interesante y es que lo que uno encuentra en clínica es que tanto la víctima como el victimario sufren un congelamiento emocional, ¿sí? El victimario es insensible a lo que el otro siente. Entonces el otro está lleno de miedo, el otro llora, está angustiado porque este le va a pegar o porque le va a decir cosas, ¿no? Pero el victimario, el que profiere el bullying, él es insensible a la emoción del otro, él no lee la emoción del otro, ¿no? Entonces, él también está en congelamiento emocional. Pero la víctima, que es la que estamos mirando, ¿verdad? La que está anidando el proceso depresivo, la víctima también está en congelamiento emocional. Y la víctima, como no puede resolver lo que le pasa, él entra en una nivelación en mi lectura, él entra en una nivelación con la emoción de la tristeza, ¿no? Y por eso la tristeza se vuelve una emoción permanente, como en el victimario la ira se vuelve una emoción permanente, ¿no? Entonces, la tristeza empieza a congelar el resto de las emociones. Entonces ya la persona no puede sentir alegría por algo porque, pero no puede sentir, deja de sentir miedo muchas veces, ¿verdad? Porque haber sentido miedo pues tampoco le resolvió el problema y empieza a generarse en él como una desesperanza aprendida. Y esta desesperanza de que no puede resolver ese contexto de bullying, de que no puede cambiar a esos compañeros, de que no puede lograr que esas niñas la acepten, de que haga lo que haga, ya no va a poder ser parte de ese grupo, entonces hace que la persona entre en una tristeza profunda, ¿no? Y ahí es donde nosotros desde la clínica hablamos de melancolía. Entonces ya en este punto, ¿no? Cuando se han afectado todas estas áreas en la vida de la persona que se van afectando desde el primer momento, ¿no? Y como hablábamos, es que el bullying es constante, es intencional, es permanente y el bullying genera un proceso, se da una estructura de poder. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas, que quien genera el bullying tiene un poder sobre la víctima y la víctima no puede salir de ese contexto. Entonces, ¿qué se genera? La depresión, ¿verdad? La enfermedad de la depresión que afecta el sistema nervioso, ¿verdad? Y la relación entre la percepción escolar y la conducta autolesiva, o sea, la persona empieza a tener situaciones de autolesión, ¿no? Lo que nosotros muchos conocemos como el cutting, ¿no? Esos niños que se cortan. Hay autolesiones también en el tema de la alimentación, ¿no? O sea, muchas niñas para ser aceptadas, ¿no? Y las redes sociales hacen un favor grandísimo porque tú tienes que tener este cuerpo, el de no sé qué,
y tú con ese gordo y bueno, no sé, con tantas cosas que hay alrededor. Entonces también entran lesiones en el tema de la alimentación y muchas niñas o niños también sufren, ¿no? Temas como bulimia, como anorexia, que tienen que ver con rechazos y con bullying que no ha sido resuelto. Entonces, esa conducta autolesiva, ¿no? En los estudios que se han hecho en clínica, demuestra que es tan igual como si el niño viviera en un maltrato físico en su hogar de manera permanente. Entonces, todos estos pensamientos, ¿no? Todas estas situaciones, estas emociones generan un proceso que en el contexto de la persona lo llevan a la enfermedad de la depresión. Cuando una persona vive depresión, eh, comienza un camino hacia el suicidio. O sea, el suicidio es una depresión que no fue atendida, ¿no? Yo tuve una paciente que su hijo tenía problemas depresivos importantes, ¿no? Eh, y ella decía, no, yo ahorita me lo llevo para Europa y ya, sí, eso ya le pasa. No, fíjense que todo lo que hemos trabajado, esto no es que venga aquí, abramos las cortinas y hagamos una fiesta en el colegio, ¿no? Esto es un trabajo que requiere una intervención puntual dentro de todos los contextos en la vida de la persona, en la vida de la víctima, para prevenir el suicidio. Entonces, el final es el suicidio, ¿verdad? Pero hay unos factores de riesgo, ¿no? En esa ideación suicida. Entonces, quiero compartir como estos tres factores que generan un perfil clínico que nos permite identificar qué es lo que sucede con esta persona. Estas personas que han sido víctimas de bullying y que al final están terminando en suicidarse, están pensando en suicidarse, ya traen una depresión profunda por el efecto del cortisol en su fisiología, ¿no? En un cortisol que no puede resolver, por el efecto de su adicción a los pensamientos negativos, no sirvo, no puedo, ¿no? Lo que hemos venido trabajando. Y también por el efecto del congelamiento, esa melancolía profunda empieza a generar una aceleración, ¿no? La depresión, como todas las enfermedades, ¿no? Tiene unos puntos en los que se va desarrollando, pero yo también en las enfermedades las puedo intervenir y, ¿cierto? Y al intervenir, la enfermedad deja de desarrollarse. Pero igual, la depresión cuando no se interviene, al final, ¿cierto? Genera la ideación y luego el suicidio, ¿correcto? Entonces, si el chico viene, la víctima viene en un proceso depresivo y sigue dentro del mismo contexto y no puede resolverlo, y, ¿cierto? Inaludiblemente va a pasar el tema del suicidio, de la ideación suicida. Entonces, ¿qué hay alrededor del suicidio? Lo primero es que hay una sintomatología depresiva. El acoso tiene un efecto negativo en el ánimo de las víctimas, ¿cierto? El no ser aceptado baja el ánimo de manera considerable, ¿no? Nos pasa como adultos, ¿no? Uno dice, venga, ¿y cómo me fue? No, lo pudo haber hecho mejor y uno queda como, ¿cierto? Que eso también hay que trabajarlo con la autoestima, pero digamos que con los niños y con los menores de edad hay una mayor vulneración. También hay una mayor vulneración en las personas que son menores de edad, porque fíjense que el cerebro no se ha terminado de desarrollar, el pensamiento tampoco, entonces ellos tampoco tienen recursos para salir de ahí. Y si vengo de un contexto familiar donde no desarrollé recursos, donde no aprendí a poner límites, pues la vulneración es más alta. ¿Qué otro elemento se da en el tema del suicidio? La autoestima. Las personas que sufren acoso muestran deterioro en la autoestima por la falta de confianza y de valía en sí mismo. Otro elemento es la soledad y el aislamiento social, ¿no? No ser aceptado lleva a tener sentimientos de soledad y de vacío, ¿no? Esos niños que pasan todos los recreos, ¿no? Porque un recreo, bueno, pero digamos todos los recreos solos en una esquina, comiéndose tres cosas, o esos niños que uno puede encontrar llorando, o esos niños que uno puede encontrar aislados,
o esos niños que tú armas un grupo en el salón de clase y este es el que se queda sin grupo, o sea, todo eso nos tiene que decir cosas, ¿no? Porque estos niños empiezan en ese proceso a tener diferentes manifestaciones y tú como docente o como parte de la comunidad educativa necesitas estar leyendo qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Eh, entonces ocurre cuando una persona piensa de forma recurrente, ¿no? Piensa de forma recurrente, no merezco vivir, no tengo que estar, ¿para qué estar acá? No tiene esto sentido, ¿verdad? Y empieza una planificación y un deseo por el suicidio, ¿no? Entonces, detectar estas ideas lo antes posible, ¿cierto? Es muy importante para que no se llegue al suicidio. Detectar la ideación suicida es muy importante porque cuando la persona tiene ideación, ¿no? Lo está pensando, dice, tú tienes que estar ahí como, ¿no? Porque viene la depresión con todas las afectaciones que hablamos esta tarde, ya estamos cerrando, luego viene la ideación suicida, ¿no? Es como el segundo paso, ¿no? Yo ya estoy pensando en que, ¿no? Ya no tengo por qué seguir viviendo y al final, pues ya viene la consolidación, ¿no? La autoagresión, el suicidio como tal. Algunas reflexiones para cerrar, pero igual si hay algún espacio, pues la idea sería como socializar un poco. El bullying está directamente relacionado con la depresión, directamente relacionado, causa-efecto, ¿no? Una persona que vive bullying tiene situaciones de depresión, ¿no? Hay depresiones que no se resuelven ahí, ¿no? Entonces lo que uno ve en clínica es que la gente pasa de ese bullying del colegio al bullying en la universidad. Vamos a hablar la próxima vez un poco de eso, al bullying social, ¿verdad? Al bullying que tiene que ver porque tú eres cristiano, porque no sé qué, porque tú no tienes relaciones sexuales, porque tú no tomas, porque todo eso, ¿no? Y eso genera unos procesos en la vida de las personas, ¿no? Entonces, el bullying está directamente relacionado con la depresión porque es una violencia, esta intimidación es una violencia, ¿no? Las mujeres que han vivido violencia en su contexto familiar, pues desarrollan la depresión como una enfermedad casi que lógica por todos estos procesos de, ¿cierto? Fisiológicos, emocionales, lo que vimos esta tarde, y aún más en los menores de edad, porque no están terminados sus procesos, no está terminado su cerebro, no está terminado el desarrollo de su pensamiento, no tiene la capacidad para resolver muchas cosas. Entonces, un niño que es afectado en el salón de clase en kinder, ¿sí? En básica, niños de 4 y 5 años necesitan atención, porque desde ahí viene un proceso de afectación en la vida de la persona. El suicidio entonces es una depresión no diagnosticada a tiempo, ¿no? El suicidio es una depresión que se fue filtrando ahí en la vida de la persona que al final lo alcanza, ¿no? Y ya luego, pues, genera el proceso de la muerte, ¿no? Hay algunas personas que hablan acerca de la ideación suicida, hay otras que no hablan verbalmente, pero nosotros necesitamos identificar eso también emocionalmente, psicológicamente, comportamentalmente en el salón de clase, ¿no? En todos los contextos que hay dentro de la comunidad educativa. Eh, Uno de los grandes retos por los que estoy acá, que les compartí al principio, que era pues el tema de si salvamos a un niño o una niña de bullying, también es porque los pacientes con los que yo he trabajado que han vivido bullying, ellos me decían, mira, mis profes se daban cuenta y no hacían nada. Ellos se daban cuenta, mi profesora se daba cuenta, ¿no? Me contaba un chico que vivió una afectación en su identidad. Ellas se daban cuenta de lo que los otros, los grandes, le hacían en el baño, que lo tocaban, que lo manoseaban. Y cuando llegaban las profes ahí, sí, veían de alguna manera en la cena. Entonces, bueno, todos para el salón, ya, y usted, chinito, deje de llorar, ya sonó la campana, a clase, a clase. Entonces él me decía, nunca hicieron nada. La gente que supo no hizo nada, ¿no? Él le contó él como que le contaba a la abuela y la abuela le decía, no, mijito, eso usted no se deje, eso usted no se deje, ¿sí? Pero igual, pues nadie resolvió nada, ¿no? Entonces él desarrolló
un proceso depresivo de base, ¿no? Pero también desarrolló una situación con su identidad, ¿no? Entonces los adultos alrededor debemos visualizar la violencia, no naturalizarla, no justificarla, no decir, no, sí es que como todo, no, porque otra vez, ¿no? Vengo de un sistema familiar que naturaliza la violencia, que tiene ese código de secreto que yo aprendí, que me impide también hablar, ¿verdad? Donde yo me adapté a que me denigren, a que no hay límites hacia mí, a que dañen, digamos, mi autoimagen, mi autoestima, ¿verdad? Yo vengo de esa conexión y de pronto entro al colegio y del colegio debería ser una puerta para salir de allá, pero muchas veces el colegio es una puerta repetitiva, o sea, el colegio vuelve y sumerge a la persona dentro del mismo contexto y es un contexto donde no hay salida, ¿no? Como para el cortisol, no hay salida, entonces simplemente la persona comienza a intoxicarse y finalmente a decir, no, pues yo qué hago acá, mejor me muero. También quiero decir que en Colombia hace poco la Corte Suprema de Justicia declaró en un caso de bullying el bullying como un delito y para mí el bullying es un delito, o sea, no debería pasar, no debería haber ningún tipo de acoso sexual en los colegios, ¿no? Y la Corte Suprema aquí en Colombia ya decretó el bullying como un delito, ¿no? Entonces hay unos procesos de denuncia y ya definieron que los victimarios de ese bullying deberán ir a un centro de reclusión de menores, ¿verdad? A pagar una pena, una condena por haber generado todo el proceso de bullying, ¿no? Porque al final esto está vulnerando toda la sociedad, ¿no? Todos estos jóvenes que se suicidan, ¿no? Muchos se suicidan por temas de amor, porque entonces la niña se burlaba de él y nunca le puso cuidado y todo eso, ¿no? Eh, Situaciones donde los utilizan, bueno, etcétera, que eso lo vamos a hablar en 8 días, ¿no? Todo eso genera un contexto, ¿no? De igual manera, pues la directora de un colegio, ¿no? Frente a un proceso de suicidio de un chico, la fiscalía aquí en Colombia hizo toda la investigación y a la directora del colegio, ¿no? No, ni siquiera la que dictaba la clase, a la directora del colegio, por no haber visibilizado esto le dieron casa por cárcel durante 10 años, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto nos lleva a hacer una reflexión, pero también a generar unos procesos de identificación y también a entender que el bullying no es normal, no tenemos por qué permitirlo y que el bullying directamente puede llevar, es tan nocivo que puede llevar a un chico a un proceso o a una niña a un proceso de suicidio, ¿no? Todo esto acompañado del ciberbullying, de todo el tema de las redes sociales, que de eso pues hablaremos en otra oportunidad, pero por ahora estamos hablando de las situaciones dentro del aula, dentro del contexto educativo, ¿verdad? En la próxima conferencia vamos a trabajar un poco cómo el bullying genera una afectación en la identidad de la persona, en la identidad, en todas las áreas de nuestra identidad emocional, psicológica, ¿no? En todas las áreas de nuestra identidad y vamos también a compartir un poco algunas pautas de actuación frente a situaciones de bullying. Entonces, bueno, a todos muchas gracias. No sé si Alan va a abrir el micrófono, si vamos a compartir, si hay inquietudes, reflexiones. Gracias. Muchas gracias, y realmente, particularmente ha sido hasta un poco terapéutico escuchar eh, la descripción que has hecho, ¿no? De todo esto, porque muchas veces creo que todos desde niños hemos pasado por cosas como estas y siempre dejan huella, ¿verdad? Y qué importante es sentir que hay comprensión a veces desde otro lado, ¿no? No desde la persona que de repente trató de alguna forma violentar, sino desde otra persona que puede hacerte sentir que realmente eres comprendido y no estás mal, ¿no? Voy a leer un par de preguntas y vamos con Ángela que está levantando su mano, ¿sí? Así que Anyumi Rodríguez dice, ¿cómo podemos ayudar en caso de a los niños que son víctimas
a los victimarios y en cuadros de depresión. Yo sé que va a haber, viene todo un tema respecto a esto la próxima semana, pero algunos vistos que podemos hacer porque hay varias preguntas de ese tipo. ¿Cómo podemos ayudar a los niños que viven depresión? ¿Sí? Es la pregunta. Es más amplio en realidad. Desde cuál es en cuadro de depresión a los que son víctimas, cómo se les debe ayudar Ah, y a ok. los que son victimarios, cómo se les debe tratar. Ok, mira, yo pienso que nosotros tenemos en las comunidades educativas que establecer unos protocolos de intervención, unos protocolos. En el momento en el que yo identifico a un niño que es víctima, debo generar ese protocolo de atención, ¿verdad? No solamente vaya donde el psicólogo, sino necesito empezar a trabajar todo ese contexto, porque ya desde aquí todos podemos entender que si el niño es víctima, algo está pasando en el sistema familiar que yo necesito trabajar, ¿verdad? Algo necesitamos revisar en ese sistema familiar, necesitamos ayudar a esa familia, ¿no? Apoyarla, pero también salvaguardar todo lo que está sucediendo dentro del niño. Entonces, ese niño necesita atención psicológica, por supuesto, ¿no? No vaya ya que le den una charla y venga a ver y bueno, y ya perdónelo, ¿sí? Que eso quiero hablar el otro viernes un poco. Y ya dejémoslo así. No, nosotros no podemos dejar así eso, porque ese niño cada vez está más afectado. Entonces, hay que hacer un protocolo de atención para el niño desde todo el contexto, donde participe toda la comunidad, donde podamos de alguna manera salvaguardar esa autoestima que fue dañada, ¿cierto? Donde de alguna manera el sistema abra la posibilidad de que el niño participe. Entonces, si son niños que tienen problemas con, no sé, con esa expresión de afectividad, pero son niños que pueden salir bien, que eso lo vamos a hablar el viernes, en matemáticas, pues yo tengo que resaltar esa parte o resaltar la parte deportiva, ¿verdad? Pero ya empezar a identificar que el niño necesita salir de ahí, ¿no? Y hacer un seguimiento, porque la depresión, como todas las enfermedades, camina. Entonces, si no hay una intervención donde nosotros podamos abordar esas distorsiones en el pensamiento, esas distorsiones cognitivas, si no hay una intervención donde yo pueda abordar ese congelamiento emocional, pues efectivamente la depresión va a seguir avanzando. Entonces, eso no era que ese día estaba triste, no, eso sigue caminando y yo necesito, ¿no? Y lo mismo con los victimarios, ¿no? Mire lo que en el ejemplo de este chico lo que pasó, ¿no? Al final, la depresión y todo, dijo, yo me suicido, ¿verdad? Sí, yo me voy a suicidar, pero primero los mato a todos, ¿no? Entonces, mira cómo la enfermedad camina y camina y no es como una situación acá. No, que yo como docente veo y te digo, bueno, niños, vengan, démonos todos la mano, no sé qué, la paz, ¿sí? Y ya, no. Cuando eso aparece, yo tengo que empezar a generar una apertura de la situación, mirar qué pasa en el aula, que eso lo vamos a mirar el otro viernes también, qué sucede dentro del aula de clase y desde el aula generar un impacto para el sistema familiar, ¿no? Alguien estaba, yo leí rápidamente algo de qué hacemos con un niño que lo maltratan en la casa. ¿Qué hacemos con un niño que lo maltratan en la casa? Yo quiero que tú te preguntes, ¿qué hacemos con un niño que lo maltratan en la casa? Con un niño que cuando llega al colegio, tú lo ves, ¿verdad? Lleno de morados. ¿Qué hacemos con esos niños? No puede ser que nosotros que somos los adultos no podamos hacer nada por ellos. Porque efectivamente, como en la comunidad educativa nunca se hizo nada, muchos niños terminan suicidándose, porque si le pegan acá en la casa y además acá lo daña también, pues yo para qué vivo y no tengo un amigo, no tengo un adulto que me valide, ¿no? Eres algo de lo que tú decías ahora, Alan. O sea, un adulto que le diga, oye, 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 sí, a ti no te tienen por qué pegar. Yo tuve una paciente en ese código del secreto de esas familias, ¿no? Y no se meta con nosotros, nosotros allá enviamos al niño solo las calificaciones, no, Dios te envió a ese niño como su oveja y ese niño es tu responsabilidad. Entonces,
ella tenía, el papá de mi paciente, el papá le daba, le pegaba hasta que le sacaba sangre, ¿no? Esas, las jugueteras que sabemos con la hebilla de la correa, ¿no? Y entonces ella se iba llorando donde su tía, y le que era la hermana del papá, ¿no? Y le decía, tía, mira cómo mi papá me volvió y mañana tengo educación física. O sea, ella iba para la comunidad educativa el otro día. Y mañana tengo educación física ¿no? Y como si en chor, uno hace en chor el ejercicio, ¿no? Tranquila, mijita. Yo compré aquí una basecita, ¿no? Esas basecitas que usamos las mujeres para la carita, una basecita de Más Factor que es buenísima. Mañana tú te vienes temprano, te bañas bien y yo te echo la basecita de Más Factor por todo el cuerpo y llegas regia al colegio y nadie se da cuenta de lo que te pasó. Entonces, si como comunidad educativa yo también organizo, ¿verdad? Determino el sistema educativo, ¿no? Lo determino de modo que nosotros también le echemos, ¿no? La basecita de Más Factor a los niños. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos esperar? Por eso muchos niños al final dicen, no, pero ni acá, ni allá, ni los profes, ni mi mamá, ni mi abuelo, ¿no? Que muchos vienen también de un contexto de abuso sexual, ni mi abuelo, ni nadie, no, yo no, ¿ya qué hago acá? Yo mejor me muero. Y si a eso le pones, ¿no? Le pones una decoración así con el tema del Señor, ¿no? Y Dios que no hace nada, ¿cierto? Porque eso piensa la víctima, ¿o no? O sea, él como, oiga, ¿y Dios dónde está? Estos acá cómo se burlan de mí, cómo me quitan las cosas, cómo me manipulan, cómo, ¿cierto? Me señalan, todo lo que me hacen. ¿Y Dios dónde está? Y entonces yo quiero preguntarte, porque yo sé que muchos de los que estamos acá pertenecemos a comunidades educativas cristianas. Entonces, ¿y Dios dónde está? Entonces el chico al final dice, no, pues ni Dios, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi tía, ni la profe del colegio, ¿no? Porque de pronto la profe le dio el morado, pero también se hizo la que la basecita no se veía nada. Entonces todo eso genera, ¿no? Ya lo vimos, fisiológicamente un cortisol que se devuelve en contra de uno, ¿no? Y nos pasa a todos, ¿no? O sea, lo del cortisol, dice la doctora Mariam, el cortisol es nuestro compañero de vida, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener todos, aquí estamos hablando de bullying, pero todos tenemos que tener relaciones saludables. Entonces, el impacto del cortisol, los pensamientos y todo eso, no, pues yo me suicido. Y Dios tampoco, porque Dios dónde está ahí en ese pedazo. Realmente es una responsabilidad bien grande, sobre todo trabajando con los niños, ¿no? O sea, estamos desde instituciones cristianas, eh, ¿no? Que estamos modelando, ¿no? Realmente muy, muy importante. Permíteme ahora En 8 días darle, vamos a hablar un poco del 70 veces 7 eso es, conectado, ¿cierto? Porque estos procesos de abuso los conectamos linealmente con el perdón. Perdónenlo, ¿sí? Y sí, claro, efectivamente deben haber unos procesos de perdón, ¿no? Pero necesitamos conectarlo con el 70 veces 7 para que realmente, ¿no? El que habla el Señor en su palabra, que una persona me decía, es como el 7 70 veces seguida, ¿no? ¿Cuánto te da eso? ¿Sí? ¿Cuánto te da eso? Eh, tenemos que conectarlo con ese perdón, que es un perdón real, ¿sí? Que va más allá de, bueno, ya, dele un abrazo y dígale que no lo vuelve a hacer. sí, y a veces está, al ser mal llevado también es una causa de abuso adicional para la víctima, ¿no? Sí, Vamos a darle Ángela, ahora a Ángela la palabra para que nos deje su pregunta. Buenas noches. hola. Buenas noches, Ángela. Eh, Quisiera hacer una pregunta muy puntual y es, si bien es absolutamente cierto todo lo que nos estás enseñando, que está genial porque ha sido muy puntual, muy específico, también es verdad
que la realidad hoy es que los niños están haciendo muchas cosas por ser los populares, ¿no? Por imitar a otros o por llegar a retos o por querer Mm. mostrar que yo soy capaz de hacer esto peligroso que el otro está haciendo, ¿cierto? Y entonces, cuando un niño se corta, cuando un niño se agrede a sí mismo por un reto o por querer, sí, demostrar a otros algo o simplemente por querer llamar la atención o lo que sea, ¿cómo hace uno para poder distinguir si esas ideaciones aparentemente suicidas o a esas aparentes ideaciones suicidas realmente vienen por un proceso de depresión que se ha venido incubando en la vida de un niño o porque es algo que me llegó de la noche a la mañana porque veo que todos lo están haciendo y es el tema de moda? ¿Cómo hago para diferenciar si ese niño realmente por cuál de las dos cosas está pasando? ¿Hay algo que me ayude a diferenciarlo? Mira, todas las autoagresiones tienen que ver con depresión, todas las autoagresiones. Sea que el niño se raye el brazo, se raye la pierna, sea que el niño diga, no, me voy a botar acá de Monserrate sin paracaídas. No, Monserrate para los que no viven acá en Colombia es una montaña que tenemos aquí en la ciudad, que es altísima. Entonces me boto de Monserrate sin paracaídas por el reto que salió allá. O sea, como desde donde tú lo mires, ese niño tiene un vacío emocional que está intentando llenar con algo. Y la depresión normalmente no sale, ¿cierto? O sea, no todo el tiempo es que porque estoy deprimido estoy triste, no, porque todos aprendemos a ocultar la tristeza. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿sí? Entonces esos son niños, por ejemplo, aquí en Colombia, en Medellín hace poco murieron dos niños que montando bicicleta se lanzaban, sí, no recuerdo cómo se llama eso exactamente, pero en bicicleta se lanzaban a unas velocidades impresionantes, ¿no? Y al final, pues se mataron, ¿sí? Entonces fíjense que esos son como suicidios ahí pintados de, ¿cierto? De un reto extremo, pero realmente son suicidios. O sea, esos niños al final tienen algo dentro sin resolver, que buscan resolver a través de buscar la muerte, pero no necesariamente la muerte es poner acá un lazo y colgarme, ¿cierto? O tomarme, no sé, las pastas o muchas cosas que uno ven como los niños usan el suicidio, sino que eh, también puede ser cuando yo me arriesgo a hacer una cosa en la que mi vida está en riesgo, ¿sí? Entonces ahí hay una depresión. Eh, la depresión muchas veces se transforma en forma de ira, ¿sí? Por eso con las mujeres le dicen los esposos, ay, pero es que ella toda hora está de mal genio, a toda hora está brava, no sé qué, y no, ella no está brava, está deprimida, sino que como ella tiene congelada toda su expresión emocional, entonces ella lo expresa a través de la ira y es lo mismo que les pasa a los chicos. Mira, Ángela, algo que es muy interesante es saber que uno dice, sí, los niños están envueltos en esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que trabajar para que eso no lo normalicemos, o sea, los niños no deberían estar ahí, no debería ser normal tener retos de tómese esto, hágase esto. Fíjate que no todos los niños hacen eso, o sea, y no todos los niños buscan esas páginas, y no todos los niños entran en ese tipo de retos. ¿Cuáles son los niños que entran ahí, no? Entonces, ¿tú por qué estás ahí? Hay que llevar al niño a, ¿tú por qué estás ahí? ¿Por qué te gusta tanto eso? Y empiezas a bajarlo y empiezas a darte cuenta de que eso tiene unas conexiones con su autoestima, de yo no valgo nada, yo no sirvo para nada. Entonces, pues arriesgar mi vida acá, pues nada se pierde. Más o menos así, ¿no? Es como ese sistema en el pensamiento. Yo creo que en los colegios deberíamos generar unos espacios donde uno pudiera hablar sobre esto, donde en esos procesos de convivencia no solamente qué problemas hubo y cómo los resolvemos, sino que los chicos pudieran expresar sus emociones y abrir nuestro corazón a que ellos expresen sus emociones y a través de eso saber qué es lo que ellos están viviendo.
Si yo veo un niño llorando en el recreo, está llorando porque le quitaron el no sé qué. No, no, venga, ¿cierto? O sea, ¿qué fue lo que pasó y por qué? ¿Y por qué esto te impactó tanto que te quitaran esto? ¿Eso cómo está conectado con tu casa, no? Porque es que si a mí se me pierde un lápiz, mi papá me mata. Entonces yo como docente necesito saber eso y por eso yo entro a defender mis lápices aquí, así me toque con medio curso encima, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cosas son las que nosotros necesitamos comenzar a profundizar. Y este proceso del suicidio es algo realmente muy triste, muy doloroso, ¿no? Y es algo entonces que requiere desde la academia y desde todo el contexto psicosocial que nosotros trabajamos, alineado con la palabra de Dios, porque evidentemente Dios, ¿dónde está Dios en un proceso de abuso? ¿Cierto? O sea, esos son Dios, entonces Dios se sienta a mirar, no, o sea, algo está, o sea, algo no está bien, ¿cierto? Dentro de ese contexto donde Él me ha llamado a que tenga vida, a que tenga una vida en abundancia, donde Él me ha llamado en un proceso, digamos, alto de conexión con Él. Entonces, tiene que haber un trabajo, ¿no? Que abarque todas las instancias, o sea, es una línea donde hay que trabajar con los padres, nosotros como docentes, los psicólogos, los niños, ¿verdad? A mí me llama la atención lo de los personeros en los colegios. ¿Qué va a hacer el personero? ¿Comprarnos paraguas a todos? No, ¿qué tal si tenemos un personero que trabaja este tema? ¿Qué tal si este tema se convierte en un frente de trabajo dentro del colegio? Como cuando yo digo, mi frente de trabajo es tener el primer puesto en la ciudad, en puntaje académico. Entonces, el frente que yo tengo como comunidad educativa es ser el colegio abanderado en cero bullying, abanderado en buen trato, abanderado en enseñar esa resolución de conflictos y en fortalecer la autoestima de los niños, que es tan importante, ¿no? Fíjense que hay gente que es muy inteligente, excelentes ingenieros, pero con una autoestima pésima y no pueden alcanzar nada en sus vidas. Entonces tendría que ser unos procesos más equilibrados. Bien, muchas gracias. Y antes de darle pase a Andrés, eh, voy a hacer una pregunta más de las que han escrito. En este caso, hay dos que están muy relacionadas, que es con qué hacer en el caso en que por bullying el niño ya está con síntomas de depresión, pero en este caso, qué hacer con los padres, cómo manejarlo por el lado de las familias. Y lo relaciono también con la pregunta de María Silvia, que nos pregunta que muchas veces los padres de familia, o qué hacer en este caso cuando los padres de familia no aceptan o niegan el hecho de que su hijo también es un bully, ¿no? Es alguien que está agrediendo a otros. O sea, entonces, ¿cómo lo manejamos tanto por el lado de la víctima como del victimario con las familias? Sí, a las familias hay que mostrarles que el niño que genera bullying tiene problemas de autoestima, ¿sí? Hay que mostrarles de qué manera estos niños pues se vuelven adictos al reconocimiento, ¿no? Y hay que llevarlos a pensar en el futuro de ese niño. Entonces, fíjate que muchos de esos niños al final desarrollan un trastorno súper fuerte que es el trastorno narcisista, ¿no? Y muchos conocemos de los narcisistas, ¿no? Que son, bueno, ahí tenemos a Putin, ¿no? Tenemos así para verlo claramente. em, Tenemos muchos gobernantes, ¿no? Que son narcisistas y que llevan a los demás a un sometimiento en el que no les importa cómo se siente el otro. Entonces, hay que llevar a los padres a conciencia de eso, pero yo diría que ese plan que debemos hacer es un plan en el que se pueda conectar con esos padres antes de determinar al victimario, ¿no? Y animar a esos padres a que realmente se haga un proceso clínico, una intervención en la vida de ese niño, porque finalmente, pues el chico crece
y esos chicos son chicos que pues son hijos difíciles y son hijos que al final pueden terminar dañando a sus padres. Entonces esos papás tienen que pensar en eso. Muchos padres lo que hacen es cambiar el chico del colegio, muchos colegios lo que hacen es sacar a los niños, pero no asumen la responsabilidad de acompañarlos, no asumen la responsabilidad de generar un proceso de apoyo serio a ese niño. Entonces hay que animar a los padres a que ese apoyo pues sea real, ¿no? Creo que este tema de que el bullying es un delito nos va a ayudar mucho, ¿sí? Porque ya cuando podemos decir, mira, o haces un proceso o generamos acá, ¿cierto? Una situación con la ley, pues entonces ya la persona dice, no, yo hago el proceso, ¿sí? Pero muchos casos de bullying que ya se determinen como delito y se lleven, pues va a hacer que los padres tengan que hacer algo con eso, porque ninguno de nosotros quiere que sus hijos pase por una situación de esas. Entonces, hay que animarlos mostrándoles que también es un delito y que ese niño está desarrollando también un proceso, un trastorno importante, ¿no? Ellos también, los victimarios también pueden desarrollar trastornos de ansiedad, ¿no? Porque todo el tiempo están a ver cómo logran que aquí todo el mundo se ría, a echar el chiste, ¿sí? Y realmente eso genera un estrés altísimo, ¿no? Son niños con bastante estrés. Sí, es verdad. Y realmente al final ambos lados son, como decías, vienen de trasfondos de violencia, ¿no? Ujú, Solo que lo expresan de diferentes formas, finalmente. exactamente, exactamente. Sí. Muy bien, muchas gracias. A Andrés, vamos a darle ahora la chance de hacer su pregunta. Gracias, Andrés, por su participación. A ver, ahí está. Hola, buenas Adelante, por favor. tardes. ¿Me confirman el audio? Sí, le De escuchamos acuerdo. bien. Bueno, saludos desde El Salvador. Este, Saludos. Mi pregunta es un caso bastante puntual. Hay una niña que tiene, digamos, un alto coeficiente, o sea, un buen nivel académico. Ella es nueva en la institución y, sin embargo, bueno, al inicio todos los jóvenes, hablamos de una niña de 14 años, todos los jóvenes la acogieron en el salón y todo. Sin embargo, ella, con cada grupito de compañeritos que fue entablando amistad, con cada grupo terminó en algún problema. Entonces, ella de repente se burlaba de ellos o hacía bromas hasta incluso de tipo racial, eh, Mm, se jactaba de su inteligencia discriminando lo que sabían los demás. El caso es de que eso ha generado que el ambiente en el salón para ella ya no tiene a nadie con quien conversar, ha generado un ambiente hostil para ella y ya en este momento ha manifestado con algunos docentes algunos comentarios de tipo suicida. Entonces, como no sé hasta qué punto sería broma, hasta qué punto será cierto, pero ella manifiesta como decir, no, yo mejor quisiera morirme porque en el salón nadie me quiere, nadie quiere trabajar conmigo. Sin embargo, ella ha construido como ese ambiente hostil en el sentido de que el resto de compañeros lo que hace es tratar de no relacionarse con ella para evitar problemas, porque cada vez que lo hacen, terminan con dificultades de todo tipo. Los compañeros no la acosan, no la humillan, sino que simplemente la evitan. Entonces eso ha generado un aislamiento en ella al punto de que se ha dado el caso incluso que a la hora del receso, ella dice, ¿me puedo ir para tal salón? Le pregunta a a otra maestra, porque no quiero estar en el receso porque no hay nadie que quiera estar conmigo. Entonces, ese es un caso, como decía, bien puntual. De hecho, hablamos con los padres de familia esta semana, les planteamos todo el escenario, porque los padres de familia desconocían la situación y ellos pues querían saber. Nosotros estábamos como
armando el contexto para informarles a ellos que cómo es que se había llegado hasta ese punto, porque pues ella prácticamente ahorita dice que ya no quiere estudiar acá, quiero regresar al colegio donde estaba porque allá dice no se trabajaba, allá me permitían hacer todo lo que yo quería, acá muchas clases dan, no me gusta mucho que hay mucha disciplina. Entonces, toda esa situación, ¿verdad? Que ha generado en ella como un punto ya de quizás de ya crítico, al punto de ella expresar ese tipo de comentarios suicidas, en los cuales ha incluido incluso a los padres, dice, como mencionaba la licenciada, o sea, dice, en mi casa no me quieren, acá los maestros todo me cuestionan, los alumnos, los compañeritos no me aceptan. Entonces, bueno, planteo todo el escenario Mm, para preguntar como qué sería la recomendación que nos daría a nosotros como maestros, yo soy el director de la institución, mm, para nosotros darle un tratamiento efectivo al caso ujú, y que realmente pues se logre resolver tanto la ujú. integración de la niña al equipo, al resto de compañeros sin que eso signifique una amenaza para el resto de compañeros, pero también crearle un ambiente agradable a ella para que ella Mm. logre integrarse sin generar ese tipo de situación. Bien, eso sería. Bueno, yo diría tres cosas. Una, nosotros no podemos em, como desvalorizar o no darle importancia al comentario de suicidio de un niño. O sea, corremos un riesgo altísimo. Cuando decimos, no, de pronto eso es por molestar. O sea, ahí estamos corriendo un riesgo alto, ¿sí? Porque pues uno normalmente no dice, ay, me voy a matar. No, uno no dice eso, ¿sí? Uno habla de otras cosas, uy, me fue mal, uy, esto tan terrible, no sé qué voy a hacer con esto, Dios mío. Pero uno no dice, uy, no, yo quisiera como morirme. O sea, cuando una persona dice eso, algo está pasando, ¿no? En su plano psicológico y en su plano emocional. Entonces, yo pensaría, Andrés, que si ella habló de suicidio, sí es muy importante que generen una atención clínica, se le puede aplicar una prueba, sí, podemos, si tú tienes psicóloga en el colegio, se le puede aplicar una prueba donde se mida el nivel de ansiedad de la niña, donde podamos también determinar un poco qué tantas distorsiones hay y realmente pues darle como la importancia que tiene el que ella lo haya dicho, ¿sí? Creo que un segundo elemento acompañado con la atención psicológica es que hay que enganchar a los padres, o sea, si la niña es racista, hace ese tipo de comentarios, se burla de todos, tiene problemas en su socialización, digamos, pues efectivamente algo está pasando en la casa, ¿sí? O sea, yo tengo que mirar el sistema familiar a ver qué está pasando en el sistema familiar. ¿Por qué nosotros miramos el sistema familiar? Y yo como psicóloga, yo siempre miro el sistema familiar, pero en especial con los menores porque son menores, ¿sí? Aunque yo con adultos siempre miro el sistema familiar, yo siempre le digo a mi paciente, ¿de dónde vienes? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo estabas tú dentro de ese sistema? Porque en mi concepto, esa niña está viviendo vulneración en el sistema, ¿sí? Porque es una niña que tiene muy baja autoestima. O sea, el tema de ser. Entonces, yo gano el reconocimiento a través de tener unas buenas calificaciones. Y entonces, con eso ya tengo, ¿sí? Pero realmente cuando yo gano el reconocimiento o yo creo que a través de esto los demás van a ser amigos míos o puedo dañar a los otros a través de eso, pues tengo baja autoestima y de eso vamos a hablar un poco en la otra charla, de cómo se afecta cada uno de los autoesquemas, ¿sí? Entonces hay que involucrar a la familia y saber qué está pasando, ¿sí? Cómo funciona todo en ese contexto familiar. Mi lectura es que muy probablemente ella está viviendo un abuso, de pronto no sea físico, pero de pronto sí sea un abuso psicológico, emocional, ¿sí? O muchos niños no viven el abuso directamente, sino hay situaciones de pareja que pues tú dices, no, yo cierro la puerta ya y mis hijos no se dan cuenta.
Si los hijos se dan cuenta teniéndolos en el vientre, imagínense ya cuando salieron que tienen toda la lectura, pues se dan cuenta de todo lo que nosotros decimos, hacemos todo, ¿sí? Entonces, algo está pasando en el sistema familiar. Y un tercer aspecto es que a mí sí me parece que tienes que movilizar el grupo, ¿sí? Porque entonces pasamos de ser víctimas a ser victimarios. Entonces, ella nos hizo esto, ahora nosotros le vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, cambiaron los roles y los dos roles son disfuncionales, ¿no? Tanto el grupo que al final la rechaza a ella porque como ella nos hacía todo esto y entonces la aíslan, ¿sí? Como al comienzo cuando ella hizo eso con el grupo. Entonces a mí sí me parece que el grupo también está siendo disfuncional, entonces yo diría que habría que movilizar todo el grupo, revisar todo lo que pasó y volver a empezar para que la niña sienta que de alguna manera tiene chance, ¿cierto? O sea, vas a poder a través de esto y tiene que ser un proceso que movilice esa dinámica, ¿no? Que ya traen, donde la aislaron, porque entonces ahora ellos son los que la están victimizando a ella porque la dejan sola. Y entonces pasamos de un lado al otro, pero no tejemos un equilibrio. Entonces yo diría que esos tres aspectos. Atención a lo que dijo, atención psicológica, vincular a los padres y movilizar todo el grupo para restaurar, generar habilidades sociales y que ella pueda volver a incorporarse, porque al final, ¿qué le queda? Al final ella, pues dice, ¿cierto? No aprendí, pero de pronto ya puede aprender de esto, genera habilidades y se mejora su adaptabilidad al curso. Y se queda ahí en tu institución hasta que se gradúa. Gracias, Edith. Vamos a seguir con algunas preguntas, pero antes quisiera pedirles a todos los que nos están acompañando hasta ahorita que nos ayuden con esta rápida encuesta que acabo de lanzar. Usted la debe estar viendo en su pantalla, en su teléfono. Si no la ve, no se preocupe, siempre hay algunos detalles, a veces técnicos que uno no puede resolver con, eh, con el Zoom, pero a los que sí les ha parecido, por favor, les pedimos todo su apoyo para poder ir resolviendo esta breve encuesta y que esto nos ayude también a seguir mejorando en cuanto a los temas que venimos presentando, ¿no? Para ver cómo lo estamos haciendo. Así que muchas gracias a ustedes y mientras van respondiendo, voy a leer un par de preguntas más. Una de ellas es de Jonathan Vivas, ¿no? Dice, no es el deseo de nadie señalar a niños, niñas, adolescentes como agresores que queden marcados como un problema social, pero actuar a tiempo, ¿no? Y buscar soluciones Mm, adecuadas. ¿Cómo se puede prevenir estas situaciones? O sea, mm, el hecho de evitar marcar a alguien como un agresor, mm, o sí, tener que se quede con esa identidad, ¿no? sí, y los niños, o sea, los niños que son victimarios siguen siendo niños. Sí, y también siguen estando en un proceso de desarrollo y también necesitan ayuda como el que es víctima, ¿sí? Entonces a ellos hay que ayudarlos, no hay que sacarlos del colegio, ¿sí? Entonces, ay, no, este chino que es el que nos genera el problema, entonces como yo siento como que los cogen así, los ponen allá, ¿no? Y váyase para otro lado. Yo creo que es por eso también que están ahí en nuestra institución, porque necesitan ayuda que me parece a mí importante como en los temas en los temas de relaciones de pareja, ¿cierto? O sea, la persona empieza por hacerte un comentario como salido de tono, como está de gorda, pero después te empuja, pero no, entonces eso va avanzando, pero si tú desde el comienzo estableces unos límites, pues eso se va a evitar. Entonces, ¿qué es importante? Si yo veo un niño que rompe límites, yo la primera, no me espero a que eso siga y no desde allá, Mauricio, deje de decirle esas cosas al grupo. O sea, no, yo me voy, me siento con Mauricio y venga, ¿qué le pasa? ¿Cómo es su vida? Cuénteme de su familia. Cuénteme usted en qué piensa. O sea, y entro en un proceso eh, personal con él, ¿no? En el sentido de poder saber de dónde viene todo, ¿no? Creo que ese es otro elemento, ¿no? Hacer
ese trabajo intencional de manera individual, claro, es difícil porque es que yo tengo 2.500 niños en el colegio, ¿cierto? A veces cuando pensamos en instituciones educativas grandes, pero ahí es donde está el reto, ¿no? Porque estos son niños que si no se trabajan, o sea, si ya viramos, ¿no? Tienen baja autoestima, tienen situaciones con su pensamiento, son adictos al reconocimiento. Entonces, si no se les ayuda, pues yo simplemente los traslado a otro, pero igual, pues seguirán siendo niños que estén afectados, ¿no? Entonces a ellos hay que abordarlos, hay que trabajarlos. Y lo que hablamos, pues el viernes, la idea es como compartir un poco más de estas estrategias. Y bueno, desde el trabajo que nosotros hacemos, yo escribí el taller de niños y niñas al original, que es un taller que les ayuda a ellos en la identificación del abuso, porque el primer punto con el abuso es identificarlo, es saber que esto es violencia, esto es un bullying. El que tú me digas a mí que tengo la nariz chueca y te burles es una situación de bullying. Esto me afecta, ¿no? Y poder visibilizarlo y desnaturalizarlo, ¿no? Porque, no, normal, es como los niños, de poderlo desnaturalizar. Entonces, sí, a los victimarios hay que ayudarles porque ellos también son niños, ¿sí? Entonces, la víctima al final termina en un suicidio, ¿no? Si no hacemos este trabajo que hemos hablado hoy, si no lo determinamos. Y pues el victimario puede convertirse en un homicida, ¿no? Esa gente que se vuelve tan congelada que al final puede coger un arma y dispararle a otro. Ese es el futuro de los dos. Entonces, con los dos hay que trabajar, ¿no? Importante el identificar cuando estamos en una situación de abuso, de bullying, ¿no? Que parece muchas veces muy eh, como muy solapado, no se nota muchas veces porque muchas veces también la víctima está acostumbrada a recibir ese tipo de comentarios, de actitudes, ¿no? Entonces, muy valioso. Y justamente hay una consulta, bueno, más que una consulta, parecía, era más casi un pedido, ¿no? Pero la pregunta era, ¿cómo podemos aprender sobre protocolos de intervención? Y creo que esto va a ser para un tema más, de repente más adelante, protocolos de intervención en el colegio. Ujú. Ilma, por favor, atenta, porque más adelante seguramente vamos a poder proponer eso también. Pero había una consulta también acerca de cómo trabajar con un niño en caso de que, un adolescente, en el caso de que presente un cuadro de ansiedad. Mm, Bueno, la ansiedad tiene que ver muchísimo con la parte fisiológica, muchísimo, ¿no? Entonces, la ansiedad es una manifestación del cerebro de que él no está bien, no está cómodo. Entonces, normalmente los niños que tienen trastorno de ansiedad, que está conectado con esto, son niños que tienen problemas con el sueño, tienen malos hábitos de sueño, ¿sí? O no tienen el sueño normal. ¿Qué pasa con el sueño? El sueño tiene que cumplir un ciclo, un REM en nosotros, ¿no? Eh, por eso, cuando no se cumple ese REM, tú puedes estar durmiendo y decir, no, pero me levanté igual, ¿no? Como si no hubiera descansado. O hay días en los que uno se levanta y dice, uy, dormí, no, amanecí como nuevo, ¿sí? Entonces, normalmente estos niños tienen afectación fisiológicamente en sueño. Entonces, son niños que no tienen, digamos, el tiempo de sueño que deben tener. Son niños que tienen problemas con su alimentación, ¿no? Y son niños que no están generando espacios de actividad física. Entonces, cuando hay ansiedad, normalmente con los victimarios, esos son tres elementos que hay que trabajar con esos niños, ¿no? Y lo que hablamos, pues todo el tema de la conexión de la intervención, ¿no? Pero inicialmente la ansiedad hay que revisarla desde el contexto fisiológico, ¿sí? De pronto son niños que llegan a la casa y ven, no sé, ven televisión, su WhatsApp, y no descansan, no tienen rutinas, entonces normalmente las personas desarrollan ansiedad porque no hay unas rutinas de vida, ¿no? Por eso los niños empiezan a generar
el trastorno de ansiedad, ¿no? Y el victimario, pues, normalmente tiene sus rutinas alteradas, ¿sí? Porque el victimario, por estar en todo el tema del control y de todo eso, él se pierde de él mismo también. A veces el victimario es un niño que no tiene como un control dentro de la casa, un acompañamiento, digamos, muchos niños viven solos, por ejemplo, ¿sí? Entonces son niños que tienen que llegar a su casa y su mamá llega por allá a las 11 de la noche porque también le tocó trabajar todo el día, ¿sí? Entonces a esos niños hay que ayudarles para que ellos puedan desarrollar unas rutinas, ¿sí? Y con esas rutinas ellos puedan manejar su alimentación, puedan manejar, ¿no? Y pues hay que hablar con esa mamá, ¿no? Porque también la Realmente, ansiedad se da por relaciones, ¿no? Porque hay cosas en las relaciones que yo no puedo resolver. Normalmente los niños que son ansiosos o que tienen THD, que tienen, ¿no? Trastorno de hiperactividad, son niños que tienen problemas con las rutinas y cuando uno empieza a estudiar las rutinas, uno ve que son niños que están muy solos, ¿sí? Que la vecina va y le da una vuelta allá, pero no son niños que alguien los recibe, ven cómo te fue, qué pasó, qué tareas te dejaron, o sea, no hay eso. Entonces, ellos también por eso generan procesos de ansiedad, ¿no? Asociado con lo que hablamos, con situaciones de familia vulnerables, ¿no? En mi concepto clínico, situaciones de familia que tienen que ver con abuso. muchas gracias, Edith. Vamos terminando ya. Muchas gracias a todos los que han venido. No, con gusto. Ando. Muchas gracias. Realmente creo que nos vamos con mucha información, más responsabilidad también de cara a nuestro rol como maestros, como líderes escolares, ¿no? Varias personas están agradeciendo ahí la importancia de Mm, este tema, ¿no? Hay varias personas que nos están pidiendo también la grabación, no se preocupen, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube en cuanto esta eh, grabación termine. Y solamente en todo caso, para que ustedes lo puedan ver, les sugiero que se suscriban al canal, ¿no? Ahí les estoy dejando el enlace en el chat. Así que se suscriben al canal y si dejan, si ponen la campana o revisan el enlace más adelante, lo van a encontrar ya esta capacitación subida a el canal de YouTube. Sí, y bueno, antes de irnos, por favor, como ustedes saben, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos de manera abierta, libre, pero necesitamos también dejar eh, nuestras evidencias de estas reuniones, así que una de ellas es justamente el tema de la foto. Les pido que a todos que puedan ir prendiendo sus camaritas, por favor, para dejar la foto y recordarles que la próxima semana, en el próximo viernes exactamente, tenemos la segunda parte de este interesante tema. Vamos a hablar de la identidad, cómo se forma la identidad y cómo justamente también el bullying es un punto importante en esta formación de la identidad. Así que no se lo pierdan, yo les voy a dejar aquí también el enlace antes de despedirnos, pero vamos a esperar a que nuestros amigos puedan eh, seguir encendiendo sus camaritas para la fotografía. Eh, Voy a desactivar un momento el chat para que no se vaya ninguna carita de la foto. Y eh, agradecerles a todos nuevamente por su activa participación. Realmente es muy rico poder compartir de esta manera, ¿verdad? Tanto experiencias, preguntas y también escucharles, inclusive desde diferentes países. Eso es parte siempre de la riqueza de poder trabajar de manera no centralizada, sino internacional, ¿no? Así que muchas gracias a los que ya están prendiendo sus camaritas. Por favor, no la apaguen, no la apaguen, quédense ahí un ratito más, unos segunditos, porque ya vamos a hacer
la foto. A la voz de tres le voy a pedir, por favor, una reacción si lo desean de Zoom, pero si no pueden prender su cámara también, déjenos una reacción. Y si no, bueno, déjenos también su mejor sonrisa. ¿Ok? A la voz de tres, uno, dos y tres. Ahí está, muy bien. Muchas gracias a todos. Realmente es un privilegio poder servirles de esta manera. Gracias nuevamente a Cedecol en Colombia por esta gestión también que nos ha permitido tener Edith el día de hoy. Gracias, Naidu. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. En unos segundos, ahí les dejo el enlace también para que se puedan ir registrando en la siguiente sesión del próximo viernes. Gracias, Edith, y nos vemos hasta la próxima semana. Bueno, Bendiciones. gracias a todos. Bendiciones.